¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Javier Vizcarra Arias. Soy alumno del octavo semestre en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico Superior de Martínez de la Torre. El día de hoy estaremos hablando de lo que es las bases de datos distribuidas en la materia de bases de datos distribuidas. Como primer punto, vamos a definir lo que son las bases de datos. Las bases de datos es una colección de información organizada de forma que un programa ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesita. Una base de datos es un sistema de archivos electrónicos. Las bases de datos tradicionalmente se organizan por campos, registros y archivos. Un campo es una pieza única de información, un registro es un sistema completo de campos y un archivo es una colección de registros. Ahora veamos lo que es una base de datos distribuida. Es un conjunto múltiple de bases de datos lógicamente relacionadas, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes espacios lógicos y geográficos y están interconectadas a una red de comunicación. Dichas bases de datos tienen la capacidad de realizar procesamientos autónomos y estos permiten realizar operaciones locales y distribuidas. De ahí tenemos lo que son las bases de datos centralizadas. Una base de datos centralizada es una base de datos que almacena su información en un lugar físico. Es decir, una base de datos almacenadas es información que está en una sola máquina, en un solo CPU, donde los usuarios trabajan con terminales tontas y se muestran solamente los resultados. Ahora definamos lo que son las bases de datos fragmentadas. Este modelo consiste en que solo hay una copia de cada elemento, pero la información está distribuida a través de los nodos. En cada nodo se aloja uno o más fragmentos disjuntos de la base de datos. Como los fragmentos no se replican, esto disminuye el costo de almacenamiento, pero también sacrifica la disponibilidad y fiabilidad de los datos. Algo que se debe tomar en cuenta cuando se desea implementar este modelo es la granularidad de la fragmentación. La fragmentación puede realizarse también en tres formas, las cuales son las siguientes: horizontal, vertical y mixta. La horizontal o en la horizontal, los fragmentos son subconjuntos de una tabla. En la vertical, los fragmentos son subconjuntos de los atributos de los valores. Y en la mixta se almacenan los fragmentos productos de restringir y proyectar una tabla. Para una fragmentación correcta, esta se debe cumplir con tres reglas, las cuales son las siguientes. Debe ser completa. Si una relación R se representa en R, R2, hasta un sinfín de Rn, cada elemento de cada R debe estar en algún RI. Debe ser reconstruible, o sea, debe ser posible definir una operación relacional que a partir de los segmentos obtenga la relación. Otro punto es la fragmentación debe ser disjunta. Si la fragmentación es horizontal, si un elemento un elemento no puede estar en ningún RK, es el fragmento vertical que es necesario que se repita las llaves primarias, y esta condición solo se puede cumplir para el conjunto atributo que no lleva la llave primaria.
Ahora definiremos las bases de datos híbridas. Este esquema simplemente representa la combinación del esquema de la partición y la replicación. Se particiona la relación y a la vez los fragmentos están selectivamente replicados a través del sistema de la base de datos. Ahora veremos lo que son las replicadas. El esquema de base de datos de descripción consiste en que cada nodo debe tener una copia completa de la base de datos. Es fácil ver que estos esquemas tienen un alto costo en el almacenamiento de la información, debido a que la actualización de los datos debe ser realizada en todas las copias. También tiene un alto costo de escritura, pero todo esto vale la pena si tenemos en cuenta que el sistema en el que se van a escribir pocas veces y lea muchas, y donde la disponibilidad y la fiabilidad de los datos sea de la mixta y por consiguiente de máxima importancia. Ahora veremos cómo y por qué escoger una base de datos distribuida. En un sistema de base de datos distribuida existen varios factores que se deben tomar en consideración que definen la arquitectura del sistema. Como primer punto tenemos lo que es la distribución. Los componentes de un sistema están localizados en la misma computadora o no. Heterogeneidad. Un sistema heterogéneo cuando existe en el componente que se ejecuta en los diversos sistemas operativos y diferentes fuentes, etc. La anatomía se puede representar en diferentes niveles, los cuales se describen a continuación: anatomía de diseño, anatomía de comunicación y anatomía de ejecución. En la de diseño, habilidad de un conjunto de sistemas para definir cuestiones relacionadas a un propio diseño. En las de comunicación, la habilidad de un componente del sistema para decidir cómo y cuándo se va a comunicar con otro sistema gestor de base de datos. Y el de ejecución es la habilidad de un componente del sistema para ejecutar las operaciones locales como quiera. Ahora veremos las reglas de las bases de datos distribuidas. Iniciaremos con la localidad del dato. El dato debe ser colocado donde se encuentra o donde se accede más seguido. El diseñador debe analizar las aplicaciones y determinar cómo colocar los datos de tal forma que se optimicen los accesos a los datos locales. Fiabilidad de datos. Almacenando varias copias del dato en el lugar geográficamente apartados, se logra maximizar la probabilidad de que el dato vaya a ser recuperable en caso de que ocurra un daño físico o en cualquier sitio. Disponibilidad del dato. Como la fiabilidad almacena varias copias seguras, que los usuarios tengan a su disponibilidad los elementos del dato. Si un nodo al que usualmente accede no está disponible o falla. Capacidad y costo de almacenamiento. A pesar de que los costos de almacenamiento no son tan grandes como los de transmisión, los nodos pueden tener diferentes capacidades de almacenamiento y procesamiento. Distribución de la carga del procesamiento. Cada una de las razones por las cuales se escoge un sistema de base de datos, es porque debe de poder distribuir la carga del procesamiento para hacer esta más eficiente. Costo de la comunicación. Los costos de comunicación se minimizan cuando cada sitio tiene su propio data. Por otro lado, cuando la data es actualizada, se debe actualizar en todos los nodos. Uso de sistema.
debe tomarse en consideración cuál será el tipo principal del uso del sistema de bases de datos distribuidas. Ahora analizaremos algunas ventajas y desventajas de las bases de datos distribuidas. Ventajas: la localización transparente de los datos, la transparencia de los nombres, la transparencia de la fragmentación, la fiabilidad y la disponibilidad, mejora del rendimiento y expansión más sencilla. Ahora veremos las desventajas. Complejidad del sistema, desarrollo de software más costoso, problemas de sincronización, dificultad para conocer la corrección de los algoritmos paralelos y la detección de caídas de nodos. Ahora analizaremos lo que son las bases de datos geográficamente. En una colección de datos cercana de objetos localizados en una determinada área de interés de superficie de la Tierra, organizada en una forma tal que se pueda servir eficazmente a una o varias aplicaciones. Un ejemplo de una base de datos distribuida en diferentes zonas geográficas. En una tienda de venta de artículos, por poner un ejemplo como Banco Azteca, se tienen 3 sucursales. Un ordenador controla la terminal de la misma y el sistema de las cuentas. Cada ordenador con un sistema de cuentas local constituye un sistema de sitios ordenados que están conectados a la red. Durante las operaciones normales, las operaciones terminales y la sucursal necesitan solo acceder a la base de datos mismas como accede a la misma red local. Se les llaman aplicaciones locales. Desde el punto de vista tecnológico, aparentemente lo importante es la existencia de algunas transiciones que accedan a la información. Es más de una sucursal. Las transacciones son llamadas transacciones globales y transacciones distribuidas. Las existentes de las transiciones globales serán consideradas como una característica que nos ayuda a distribuir entre las bases de datos distribuidas y los conjuntos de bases de datos locales. Una típica transición global sería una transición de fondos de una sucursal a otra. Esta aplicación requiere actualización de los datos en 2 diferentes sucursales y asegurarse de que la real actualización de ambos sitios o en ninguno asegure el buen funcionamiento de las aplicaciones globales de una tarea difícil. Ahora, las bases de datos distribuidas por procesos. El procesamiento de las bases de datos distribuidas es el proceso en el cual la ejecución de transacciones y la recuperación y actualización de los datos acontece a través de 2 o más computadoras independientes, por lo general separadas geográficamente. Y con esto esperamos que haya quedado claro lo que son las bases de datos distribuidas. Gracias.